linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. Con motivo de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, la Embajada de la República de Chipre en Argentina presenta a la reconocida intérprete chipriota Vakia Stavru, por primera vez en nuestro país, con Soñando lo Europeo, un puente musical entre Chipre y Argentina. Una cita imperdible, martes 12 de mayo, 20 horas. Palacio Libertad, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Tickets e informes en Facebook y en el Instagram de la Embajada de Chipre en la Argentina. Promoción auspiciada por Radio Cultura. Z Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Z Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura, todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Son pasadas las 22 horas de este domingo de mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana. Y estamos, bueno, no en el estudio de Radio Cultura, estamos en el estudio del corazón porque seguimos con la transmisión de este programa, pero guareciéndonos un poco de las bajas temperaturas, porque vamos a establecer un diálogo además a la distancia con uno de los directores que ha tenido un importante estreno este último jueves en las pantallas argentinas, y no queríamos perder la oportunidad de tener un diálogo también que de su mano nos devuelve la trayectoria de un ser absolutamente mítico, ficticio, como diría Manuel Gálvez, para lo que es la cultura argentina y la cultura rioplatense. Una noche dominada, además del frío, por lo que significa el calor de la gran pantalla, el suceso impensado del Diablo Viste la Moda 2, que se convirtió en un fenómeno de taquilla en la Argentina, pero que no nos lleve a olvidar otros títulos y otras manifestaciones culturales que están teniendo importante presencia en la cartelera porteña. Voy a referirme particularmente a el ciclo Eternamente Marilyn, que del miércoles 27 de mayo, perdón, del miércoles 6 al miércoles 27 de mayo se desarrolla en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. Eternamente Marilyn celebra, lógicamente, a la única Marilyn que existe
para la gran pantalla y para la cultura pop de el mundo, que es, por supuesto, Marilyn Monroe, nacida increíblemente el 1 de junio de 1926. Estamos celebrando ya el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe y a partir de este ciclo integrado por una docena de largometrajes, se refiere a la parte más importante y sustancial de la carrera de Norma Jean Mortensen, tal el nombre real de la inolvidable musa de la pantalla grande, tan absolutamente volcánica como imperecedera. Quiero destacar que en las sucesivas funciones de este encuentro con Marilyn a partir del trabajo de programación que ha desarrollado la Fundación Cinemateca Argentina junto al Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura porteño, tendrá lugar en los próximos días la proyección de Mientras la ciudad duerme, de John Huston, el martes 12, conjuntamente con Tempestad de Pasiones en el mismo día. El miércoles 13 se verá Los Inadaptados, aquel trabajo que reunió a Marilyn con Clark Gable y Montgomery Clift. Y también se va a repetir Tempestad de Pasiones, ese extraordinario trabajo de Fritz Lang que protagonizaron la imperecedera Barbara Stanwyck junto a Paul Douglas y Robert Young. También está La adorable pecadora en el ciclo, está Almas desesperadas, Almas perdidas, la película de Otto Preminger. Por supuesto, infaltable, no podía no estar en una revisión de Marilyn Monroe, Una Eva y dos Adanes, aquel trabajo memorable de Billy Wilder con Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. Recordemos esos Joe y Jerry, esos dos músicos que se ven obligados a ser testigos por un ajuste de cuentas entre dos bandas de gangsters y deciden vestirse de mujeres para tocar en una orquesta femenina y bueno, y allí aparece la mujer más bella de todas. La adorable pecadora, también se presenta La malvada, la película de Mankiewicz con una increíble labor protagónica de Bette Davis. Los caballeros la prefieren rubias, por supuesto, otro título que no podía faltar del universo Marilyn Monroe, en este caso Bajo la lente de Howard Hawks. Y también La comezón del séptimo año, otro de los grandes clásicos con el sello Monroe, en este caso también dirigido por Billy Wilder, pero con el acompañamiento de Tom Elwell y Evelyn Keyes. Torrente pasional de Henry Hathaway, Los Inadaptados también en la revisión y nuevamente en la proyección con la lente de John Huston. Repite y comienza la repetición de un programa que realmente es formidable y que nos permite también celebrar impensablemente el centenario de una figura sin tiempo, de una figura que trágicamente nos dejó muy tempranamente, pero con una marca tan fulgurante que se tornó en absolutamente imperecedera. El centenario de Marilyn Monroe, a partir de Eternamente Marilyn, en el brillo de la pantalla de la sala de Leopoldo Lugones, la recomendación para hacerle también frente al frío en esta noche tan fresca de cultura y imagen que estamos dando comienzo aquí. De la mano de Nicolás Giancardini, la operación técnica, a quien le damos la bienvenida, vamos a referir los momentos fundamentales de actrices de leyenda para la pantalla grande, también en clave musical y en clave sonora, comenzando la noche de cultura e imagen, entonces, de esta manera. No, 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 no. French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives
expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. Affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep Masonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on, and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight as Tiffany's. Diamonds, 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 diamonds. I don't mean rhinestones, but diamonds are a girl's best friend. De Jules Steen y Leo Robin, acabamos de compartir Diamonds Are a Girl Best Friend, perteneciente a la banda sonora del film Los Caballeros las Prefieren Rubias, dirigida por Howard Hawks en interpretación de Marilyn Monroe. Cultura en imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura. Usted me hubiera contado a dónde creía que la hubiera llevado ese coche. Y yo le hubiera podido contar a dónde me llevó a mí, en realidad. Porque en el fondo uno termina dándose cuenta que todo el mundo anda a tientas por la vida buscando ese lugar. Y nadie sabe si se llega hasta allí en coche o a pie. O si se llega alguna vez. Yo tenía la idea de que papá estaba como fuera del tiempo y que siempre era un muchacho. Porque era eso, un muchacho. Era una familia que no tenía campo, ¿verdad? No tenían nada, no tenían plata. Hagámosla corta. No. Pero eran la aristocracia del talento. La aristocracia porque del talento. el abuelo había sido el poeta de la patria, Claro. el padre era el escultor de la Tabaré, patria, claro. y la China era la actriz de la patria, mucho antes que ella se diera cuenta. En
en mi casa, en mi familia, con mis hermanas y mis primos, hacíamos teatro. Y yo me encargaba ya de escribir alguna obra, de dirigirlas, de ponerlas en escena. Mi abuelo me decía, tú me vas a dar el gusto cuando me dieron mis 14 hijos. Tú vas a ser actriz. Me acuerdo que mi tía Elvira decía, pero papá, no le digas esas cosas a otra criatura. Mira, yo la conocí cuando estaba en tercer año de liceo, que acá nos mandaban al teatro. Y estaba en el palco que me llegaba por acá. Y entraba China caminando por la platea. Y yo, desde el palco la veo y me deslumbró. Cuando viene la dictadura, nosotras hacemos el verano del 76-77, Las mariposas son libres. Y en ese momento llega una amenaza de la dictadura y la China me dice, nos vamos ya. Y había un coche con los soldados y un oficial arrancando mi foto. Y entregaron un papel que decía, me notifico que no puedo actuar en territorio nacional. Fueron épocas de terror, ¿no? Y bueno, y fueron 6 años, ¿no? de resistencia, donde el único refugio que teníamos era el teatro, porque no podíamos actuar en televisión. Manucho Mujica Laine, que fue mi gran amigo, mi gran lujo estos años en Argentina. Nos escribíamos cartas y un día le escribo, Manucho, cumplí 60 años. Soy una sexagenaria. A vuelta de correo, mi amor, vos no sos sexagenaria, lo que sos es sexigenaria. A medida que pasan los años y que por más que uno haga bromas y que uno diga, bueno, ya no soy joven, como decían en una obra maravillosa, Dulce Pájaro de Juventud, no es que sea vieja, es que ya no soy joven. Esas preguntas las rechazo. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo termina todo? ¿Qué nos vamos a encontrar? No quiero pensar en eso. Signora, si sente bene? Ay, no. Benissimo. Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine. Cultura en imagen. Con Pablo De Vita por Radio Cultura. Bueno, nuevo bloque de Cultura en Imagen aquí en Radio Cultura a todo el país y estamos muy contentos de tener realmente a uno de los directores más talentosos del actual cine argentino, que hace un recorrido de lo que significa el arco voltaico de la cultura argentina como pocos, y que nos devuelve un documental que va a otra de esas mujeres de la historia. Recordemos que una anterior realización de Alejandro Mazzi había hecho foco en María Luisa Denver, figura fundamental del cine argentino, vuelvo a decirlo, pero que Alejandro, asimismo en su doble rol de cercanía con María Luisa, retratada excelentemente bien en aquel documental. Y hoy volvemos a otra de las mujeres de la historia del espectáculo argentino, porque el último viaje a China nos permite reencontrar los contornos de una figura que realmente era una leyenda absoluta, y sobre todo una gran actriz, y sobre todo una personalidad de tantos perfiles tan increíbles que merecía un documental. El documental ha llegado gracias a la dirección y el guión de Alejandro Mazzi, y gracias a él también tenemos la posibilidad de compartir este diálogo en esta noche de domingo en Cultura e Imagen. Muy buenas noches, Alejandro, un gusto saludarte. Un gusto en verte, Pablo. Buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, es un honor realmente, y sobre todo con una tan esperada noticia luego de la proyección en el Bafisi, que es el estreno
de esta película, que además permite reencontrar a una figura absolutamente insoslayable como es Chino Zorrilla, y por otro lado, te permitís desde un lugar de mucha cercanía, de mucho afecto también, porque es un documental, me parece a mí, que justamente se entronca en lo que a todo el mundo le sucede cuando evoca la figura de China Zorrilla, que es una sonrisa y un poquito hoy con una mueca de nostalgia, porque ya no está, ¿no? Quería saber un poco cómo fue el origen, por un lado, emotivo, o el origen personal, el origen conceptual de este trabajo, y por otro lado, cómo fue que fue desarrollándose su realización. Mira, a mí me convocó, que quien me llamó inicialmente fue Pablo Icharri, que iba a realizar, contándome que iba a realizar una coproducción con Uruguay, con Sinapsis de Alfredo Caro, y ellos sabían y habían visto mi documental sobre María Luisa, justamente que mencionaste vos recién, El eco de mi voz, y que estaban amasando el proyecto de hacer un documental sobre China Zorrilla y si a mí me interesaría desarrollarlo. Eh, a ver, yo a China la conocí, pero yo no tuve una cercanía con ella. Trabajé hace añares siendo equipo en dos películas con ella y la conocí. Incluso estuve en su casa, pero en calidad de equipo, es decir, es más lo que la observé que el vínculo que yo tuve con ella. A mí me interesaba, pero me preocupaba una cuestión, que es la extrema popularidad de China. El material de China está en constante, a diferencia de María Luisa, es un material que está en constante circulación por redes, por YouTube, por películas, hasta por, si querés, el inventario popular de que la gente repite frases de China. Entonces digo, ¿cómo contar, cómo contarla, cómo contar, cómo llegar a algo, a un núcleo de intimidad que nos permita corrernos del lugar común? Me era un desafío, la verdad. Eso es lo único que un poco me alertaba de tener un cuidado narrativo. A mí siempre me interesa que el personaje que voy a retratar se retrate a sí mismo. No me gustan los documentales, el lugar común del documental, del retrato documental, que se acerca medio al informe televisivo, que hay miles, y de ahí de China también. Entonces me preocupaba todo esto y di muchas vueltas hasta llegar a encontrar un camino, siempre intentando darle lugar a la epifanía, ¿no? A que la cosa se cuente a sí misma sin un tironeo, sobre todo con alguien tan aventurero, tan peculiar, porque era una artista, más, era una actriz, pero era una artista. Bueno, realmente tardé mucho en encontrar esto y se me ocurrió que generar un viaje de Solita al paraíso, la chacra de Perciavale, en la Laguna del Sauce, en Punta del Este, en Punta Ballena, podía ser un camino de estos hijos artísticos, juntarlos, ellos no se veían, esto es cierto, y generar una escena, porque es una escena, pero que bordeara el reencuentro real entre estos dos personajes que han convivido en ese lugar, en ese jardín, creado y diseñado por el padre de China, lo cual me parecía mágico también, por José Luis Zorrilla, el escultor. Hay una escultura de él, los cipreses los trajo de Italia él, que ahora pasaron 60 años y son cipreses viejos, pero que eran retoños cuando él los plantó. Me gustaba la magia del lugar. Y algo se provocó ahí. eh, y un poco los dejé jugar y un poco los conduje. Un poco escena, un poco golpe de suerte. Pero así tiene que ser el set, ¿no? Pienso, siempre, aunque sea actoral. También tiene que haber algo mágico que surge de ese choque de la toma. Y eso pasó. Y mientras tanto me puse a investigar fragmentos, películas, entrevistas unipersonales, grabaciones
azarosas de China, que como vos sabés, Pablo, eh, en Argentina no cuidamos nuestros archivos, lamentablemente. Se ha borrado, se ha grabado encima, se han incendiado las películas, ya sabemos, las películas con nitrato, incluso las que no lo tienen, también se han dañado. Entonces, hice una búsqueda que llevó muchísimo tiempo para poder encontrar fragmentos valiosos que pudieran empezar a construir. Y así empecé el trabajo. Ese fue el inicio. Y la pregunta con respecto a ese encuentro, que realmente surge absolutamente espontáneo en la película, entre, entre lo que significa la figura de Carlitos y Solita Silveira, quería saber cómo se concretó, si había una pauta de guión que ellos tenían que seguir, si finalmente les diste como un diálogo abierto, y además saber en cuántas instancias se desarrolló ese diálogo que ellos van amalgamando y sosteniendo a lo largo del documental. Mira, por supuesto había un guión. Siempre uno trata de, me alegra que digas si era una pura improvisación, porque en realidad es lo que yo siempre quise que es como abolir el libro, es decir, la película como, no como representante de un guión, sino como hecho de lenguaje en sí mismo. Sí, había un guión, por supuesto, que después yo también fui eh, de manera pendular, de manera dialéctica, interviniendo mientras sucedía, pero sí, yo había escrito un guión previo, de hecho, fue un largo proceso de guión hasta llegar al concepto. Luego viajamos, luego, cuando fue posible, porque Solita estaba haciendo teatro en ese momento, no con Brandoni, no recuerdo qué exactamente, era un proyecto anterior, eh, y, y viajamos a Montevideo, donde yo grabé algunas escenas, y después nos fuimos a la laguna y estuve 3 jornadas con este encuentro entre ambos, eh, trabajando con ella. Carlos venía de un momento de un periodo de mala salud y estaba mejor, con lo cual también le entusiasmaba la experiencia y también le entusiasmaba ver a Solita, porque también Solita no iba ahí hacia Añares, también a ella la afectó ver esa casa, ver esos jardines, ver esa costa. Así fue un poco el procedimiento de inicio. Y en relación, por ejemplo, a lo que significa en cuanto a tu cercanía a la figura de María Luisa Bember, que tanto con el documental que realizaste en su memoria, como con el impostor, lógicamente, y toda la existencia previa de tu vínculo con María Luisa, ¿cómo fue la relación precisamente con una China Zorrilla con la cual no tenías cercanía? Y saber en alguna medida si la cercanía con una y la distancia con otra permitieron diferentes instancias creativas para desarrollar cada trabajo de manera conceptual. Y si en algún caso la cercanía era más complicada o la distancia fue más complicada. Mira, te voy a decir una cosa que vos vas a entender perfectamente por tu métier. Uno está muy hecho, sea por directores, sea por actores, sea por narradores o por autores, en ver obras puntuales. Pero la visión de la obra, es decir, la transversalidad de la historia artística de alguien, solo se ve si uno la estudia. Uno si no va al cine o va al teatro o lee un libro o lo que sea y puntualmente. El hecho de abrir el espectro y considerar la obra como un discurso enhebrado implica un movimiento, no es lo natural. Implica una tarea de, si querés, de reconversión reflexiva. Bueno, me pasó también con María Luisa, ¿eh? Yo la conocía mucho, pero es decir, cuando yo me puse a ver qué hizo, qué escribió y no dirigió, por qué no dirigió lo que escribió, por qué luego se enojó con los resultados de lo que escribió y no dirigió, por qué hizo unos cortometrajes que hizo,
Es decir, cuando uno empieza a interrogarse, empieza a ver, decir, bueno, en esos 20 años de carrera, en esos 40 años de carrera, la carrera de María Luisa fue una carrera breve porque María Luisa murió relativamente joven y empezó relativamente tarde. En el caso de China es distinto. Es una actriz que no filmó hasta casi los 50 años, que fue una actriz teatral y que creyó que iba a morir siendo una actriz teatral hasta que Bueno, todo eso lo empecé a ver al investigar. Hay una investigación, hay una pesquisa. Es casi un policial en un sentido. Uno va investigando y va diciendo y a veces lo investigado se retrae y uno insiste hasta que o alguien me cuenta algo que... Y también quedan eh, conos de penumbra que uno no sabe decir esto, largo yo una hipótesis. ¿Por qué? Pongo un ejemplo en el caso de China. China era una actriz teatral de la comedia uruguaya. En cierto momento a China le iba bien, tenía roles protagónicos, de pronto dirigía y de pronto detenía totalmente su carrera y se fue a vivir a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie me pudo decir por qué. Yo puedo decirte mis hipótesis, pero no tenemos un por qué alguien... Bueno, todas son cuestiones que uno se va preguntando mientras va investigando, pero trazar un retrato es siempre una globalidad que uno no tiene cuando uno saca las entradas para ir a ver una obra de teatro de un actor. Para Claro, nada. claro. Pero es muy seductor ese momento incluso y realmente es fantástico porque tenés al 50% de esa historia neoyorquina que es Carlitos Percevales, que cuenta un poco incluso esa Navidad, esa Nochebuena que es realmente increíble, que comparten en el piso que no es y se van a un lugar que no correspondía con la invitación que le habían hecho, y esa efervescencia de los 60 con los Beatles. Realmente es increíble, por otra parte, lo que va desenvolviendo el documental, porque uno conoce, porque China era una persona que hablaba mucho y contaba mucho y era un manantial de anécdotas permanente, pero hay mucho material además que permite ganar nuevos conocimientos y nuevas aproximaciones al universo de China Zorrilla. Y particularmente desde ese lugar de diálogo que establecen estos dos, además de grandes actores, grandes amigos, con la consustanciación del material de archivo con el cual dialoga la misma China muchas veces con ellos y también con el espectador, me parece que se completa un mosaico muy interesante con respecto a lo que significa vida y obra de esta fundamental actriz rioplatense. Pero me interesa mucho también saber un poco precisamente si la cercanía te reformula el pensamiento, ¿no? En el siguiente sentido, vos conociste muchísimo a María Luisa Bember, muchísimo. Dirigiste una película sobre un guión que ella había dejado. Trabajaste un documental conociéndola prácticamente en un diálogo personal. Entonces, quería saber si un poco la diferencia con este documental te planteó un desafío al momento de no tener esa proximidad. Por acá, la proximidad cambia los marcos de referencia y muchas veces, más allá de que la obra sea un objeto de estudio, también la cercanía reformula ciertos criterios. Entonces, a quienes hacemos periodismo y realizamos actividad profesional con entrevistas, por ejemplo, como la que estamos desarrollando ahora, nos pasa muchísimo de que uno construye un ideario con respecto a un director y después lo entrevista y es una lástima porque no tiene buen genio, como que en lo personal te cuento la anécdota con Nanni Moretti. Yo admiro el cine de Nanni Moretti, me encanta Nanni Moretti, me parece un director extraordinario, pero fue una decepción absoluta cuando lo conocí personalmente. Y eso, si bien no interfiere en la obra, resignifica muchos contenidos que están presentes en la misma. Al tener la cercanía con María Luisa y la lejanía con China, quería saber, un poco hilvanando esa primera idea y entendiendo muy bien lo del objeto de estudio, cómo emotivamente fue esa proximidad. ¿Te sentiste tan cercano a China como te sentiste en su momento con María Luisa? No, pero lo que pasa es que cuando uno narra,
uno establece un vínculo también, no solo intelectual, no solo es racional, también es visceral, es emocional con la cosa narrada. Entonces, uno se implica. Yo, puesto a investigar sobre China, primero que nada la conocí mucho más, me pasó esto, conocí su obra, pero también conocí su vida. Pero también se produce algo energético, la gente de a su alrededor se me aparecía por el camino y me decía cosas. Luego China fue una virtuosa narradora oral, lo acabas de decir, una gran contadora, tenía una gran oralidad, eh, al punto de que la manipulaba. Entonces, sus cuentos también tenían una ramificación. Narrar ahora a China también es tratar como de abrir la maleza y tratar de ver a la persona que necesitaba narrarse a sí misma de una manera florida. Quiero decir, también uno oficia como de psicoanalista. Si- ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy viendo de pronto en distintos fragmentos que yo iba encontrando en la investigación un mismo relato contado 4 veces diferente. Entonces, uno no puede sino decir, acá hay esto que acá no estaba. ¿Por qué? Bueno, uno se hace preguntas y uno la empieza a conocer y uno se implica. Por supuesto que con María Luisa yo tuve una relación totalmente personal, es distinto. Es distinto. Una gran amistad a lo largo del tiempo involucra otra cosa. Hay cosas que me sucedieron con María Luisa que ni siquiera están en el documental, porque son cosas que me afectaron a mí y que no sé si interesaría a un tercero que ve el documental, pero que marcaron mi vida. En el caso de China eso no está, pero al meterme con China me encontré con un sujeto político que yo no tenía, con una sensibilidad social que yo no sabía que era de ese tenor, que me parecía importante contarla, porque también, es decir, una mujer que para su generación lamentaba no haber conformado una familia propia, una pareja, no haber sido madre, eh, que de pronto tenía alas para cobijar a tanta gente, sus sobrinos, la gente que ella cuidaba, la obra social que ella ejercía. Es decir, bueno, eso tiene que ver con la maternidad y con la paternidad, pero con la maternidad en el caso de una mujer. Entonces digo, empecé a preguntarme por ella y me parecía que eso era importante porque eso la narraba y eso la definía como artista también. No solamente el virtuosismo profesional. Eso hace al artista. Por eso digo, me interesaba contarla como artista, no solo como actriz. Y la fui conociendo. Hoy quiero mucho más a China que lo que yo conocí. Porque también a mí lo que me preocupa es lo que empezamos diciendo, la popularidad también es una máscara. La gente muy popular muestra algo y oculta algo. Y sabe mostrar tan bien lo que muestra que creemos que eso es la verdad. Exactamente, exactamente. Bueno, digamos que en buena medida el cine contemporáneo se rige narrativamente por tres grandes bloques o tres grandes instancias que son la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Hoy el universo narrativo del cine contemporáneo básicamente está estructurado sobre estos tres pilares. Sí. En esa idea, ¿qué fue lo de la vida pública, lo de la vida privada y lo de la vida secreta que más te impactó? Mira, me encontré yo con, porque muchos, cuando yo empecé, mucho se hablaba del misterio Ujú. de una parte, de una vida oculta de China. Y yo me encontré también con una mujer de 1922, curiosamente el mismo año en que nació María Luisa Bember, pero eso es un puro azar del destino. Pero digo, mujeres eh, con una educación cristiana, eh, muy pudorosa, paradójicamente. China era una mujer muy pudorosa, muy cuidadosa de qué modo enfrentaba la esfera de lo público. Y entonces me encontré también con algo que cambió mi modo de ver. Yo diría que China era muy
cuidadosa de su privacidad, pero no resguardando un secreto que vaya a saber qué fantasía. Creo que es más lo que coloca el espectador que lo que ella se ocupaba de esconder. Creo que ella tenía un dolor afectivo. Ella tuvo una relación con el Poro Capurro que yo creo que era un amor juvenil con alguien, y esto es una opinión absolutamente personal, Pablo, no es que lo haya dicho China, sino que lo digo yo, alguien que no estaba a la altura de esa mujer, que era un chico de una clase pudiente, un polista, un poco arribista, muy atractivo, muy guapo, que lo que le interesaba era sostener una clase que se le venía abajo. Y China se sintió atraída por él, pero de hecho, fíjate que él siguió viaje hacia una gran fortuna, hacia recuperar el espacio. Alguien no demasiado tridimensional para mi gusto. En un sentido, a ver, lamento que China no haya tenido el amor que ella quiso, pero creo que ella fue mucho más interesante justamente porque no lo tuvo que si lo hubiera tenido. Por supuesto, es contrafactual, no sabemos, pero me parece que ella se volvió alguien mucho más interesante en esa mutilación afectiva. Y Eh, no lo sé. Al mismo tiempo, me parece que también esa falta le dio una proyección hacia sus hermanas, tuvieron muchísimos hijos. Y ella tuvo no sé cuántos, pero 12, 15 sobrinos, que apañó la vida entera. Incluso hay algo interesante. China, que fue una mujer que en sus momentos de bonanza ganaba buen dinero, no dejó una gran herencia, no dejó una gran fortuna, porque la dio todo el tiempo. La dio a sus sobrinos, la dio a la obra de caridad que ella hizo, que fue enorme. Eh, Tenía un sentido, mira, yo no soy religioso, pero a mí me parece que a mí me gusta el sentido de la cristiandad de China. Me interesa. Me parece interesante, sobre todo en estos tiempos que nos toca vivir de tanta mezquindad, de tanta crueldad, de tanto abandono del otro. Me gusta ver a alguien que tiene una sensibilidad para el otro de ese tenor, como la que tenía China Zorrilla. absolutamente, y eso está muy, muy reflejado, la verdad, en el documental, y se nota que es una de las características que también te ha impactado. Esa particularidad te llevó a una reescritura mientras iba conformando tu cercanía con el material, o apareció todo lo que vemos de una manera directa en cuanto a la concepción de la China que querías mostrar. Mira, una parte yo siempre digo en un documental, en la medida en que uno tiene una permanente dialéctica con los materiales que va encontrando, que uno a veces no sabe que va a encontrar, y a veces uno va a buscar algo que creyó que era fácil de encontrar y se vuelve imposible y no lo ve y no lo encuentra. Eh, Eso provoca modificaciones narrativas. Ahora, el concepto no. Si varía el concepto, estamos perdidos. Creo que uno tiene que tener un concepto y defenderlo. Ahora, luego, después, la cuestión del libro no es como un guión de ficción, que uno tiene escena uno, escena 100, que también pueden variar, pero de una manera diferente. Hay una dramaturgia que uno sostiene. Eh, pero si hay un concepto que uno dice, voy a investigar siguiendo esta línea conceptual, eso no debe variar. Si uno varía eso, yo creo que uno empieza a perderse, por lo menos yo. Ujú, ujú. Bueno, queremos que nos cuentes, bueno, la película está en cartel, donde la gente la puede ver. Eh, Nosotros, la verdad, la recomendamos no solamente por este diálogo y por su valía concreta, sino que además permite reencontrar a una actriz absolutamente legendaria y que forma parte del ADN cultural de la Argentina y del Uruguay. Y además, para aquellos que tienen solamente una aproximación parcial a China Zorrilla, por lo general a la China Zorrilla de Esperando la Carroza, encontrar a la actriz de múltiples matices, a la actriz que no solamente era una comediante formidable y que tenía ese touch que se refleja en el documental
para hacer reír, sino también a la actriz de una sólida formación que desarrolló todos los papeles posibles, que tuvo una impronta muy fuerte en su esfera pública y además lo que señalabas, ese enorme compromiso con el semejante. Donde la gente puede ver el documental que estuvo en el Bafisi, aparte que hubo la premiera allí, y fue realmente un exitazo y una de las grandes presentaciones que tuvo la última edición del Festival de Cine. Mira, en este momento en Cava se puede ver en Cinépolis, en el Showcase de Belgrano y en Cacodelfia. En breve, también en el Gomón, a partir del 14, es decir, dentro de pocos días, en esos 4 ámbitos se va a poder ver. Y luego en Quilmes, no quiero decir cosas que no tengo tan en la memoria, pero sí en el Gran Buenos Aires hay distintos puntos en donde también se puede ver. Creo que Avellaneda también, creo que Quilmes, en fin. Bien. Primero Por- María Luisa Bember, después China Zorrilla, y esto forma parte de alguna trilogía de mujeres de la historia y hay un capítulo nuevo, o estamos Mira, me gusta, la verdad es una linda pregunta. Sí lo fantaseo, sí me gustaría. No tengo decidido bien quién, a pesar de que tengo algunos bocetos mentales de para dónde me parece que sería interesante rumbear, pero me gustaría, sobre todo por la mujer es un género que se ha modificado tanto sobre todo en el siglo XXI, pero bueno, estas pioneras lo hicieron antes de tiempo, también me interesa eso, ¿no? Que son mujeres del siglo XX, más allá de que China, por supuesto, murió en 2014, pero es una mujer del siglo XX, criada y educada y con todos los mandatos machistas, masculinos y condicionantes de la mujer del siglo XX y que supieron ser muy transgresoras, que Ujú, supieron ser muy libres. En el caso de China contó con, a diferencia de María Luisa, contó con una familia que apoyaba su condición artística. En el caso de María Luisa eso fue reprimido, con lo cual fue más violento y más luchado. Pero China debió lidiar con una sociedad que decía, pobre mujer, una hija le salió prostituta, la otra hija le salió actriz, como realmente, que era lo que ella ejercía. O sea, les tocó vivir una sociedad que a las mujeres les costó muchísimo pagar precios muy altos ujú. por su condición de mujeres libres. Exactamente. Y considerando que la primera fue directora y la segunda actriz, la tercera estaría, por ejemplo, en el campo de las letras o seguiría dentro de lo que significa el cine. Mira, realmente no lo sé. Pienso también, siempre pienso que puede ser rico cinematográficamente. Son películas. Entonces, hay algo en donde uno dice, bueno, voy a estar 1 hora y media, voy a estar 2 horas y quiero habitar un espíritu, ¿no? Ujú. Eh, no lo sé. Y después, por otro lado, que eso sea posible. Estamos en un momento muy de tierra yerma cinematográfica. Lamentablemente nos ha tocado eh, tratar de resistir. ¿Qué le vamos a hacer? No lo entiendo, nunca pensé que siempre el cine fue difícil. El cine es difícil a nivel internacional, no tan difícil como en la Argentina, pero el cine es complejo porque el cine es un arte caro. Uno no puede encerrarse en una casa y hacer una película, digamos, puede, pero desarrollar un proyecto es extremadamente caro por pequeño que sea, aunque sea una película de puertas adentro, es compleja. Y estamos en un momento en donde parecía que se quiere abolir al cine. Es triste, pero entonces es una suma de cosas las que uno tiene que considerar para poder desarrollar un proyecto. Exactamente, exactamente. Y por eso mismo queremos que la gente que está acompañando este programa acompañe el último viaje a China en su primera semana de exhibición, porque aparte la película en buena medida también permite hacer este recorrido del cine argentino, porque si hay algo que desde la década del 70 en adelante fue el cine argentino, con muchos títulos, fue China Zorrilla. Y eso se refleja muy bien en el material que Alejandro Masi, con quien estamos en diálogo en esta noche de domingo de Cultura en Imagen,
consiguió de una manera formidable, porque tiene un material de archivo extraordinario, el trabajo documental, y además permite reencontrar no solamente a China Zorrilla, descubrir a China Zorrilla, sino también reencontrar o reelaborar precisamente ese hilo conductor que significa el cine argentino desde 1970, cuando ella interviene en Un guapo del 900, la versión dirigida por Lautaro Murúa, y luego se van hilvanando hitos del cine nacional de la mano, por supuesto, de la gran actriz que fue China Zorrilla. Alejandro Masi, realmente muy agradecido de tu tiempo en esta noche de domingo. Ya te vamos a invitar al estudio porque queremos que estemos en un diálogo directo. Siempre el Zoom enfría un poco las entrevistas, pero agradezco mucho tu calidez para que podamos desarrollar en esta noche. Así que muy, muy agradecido de tu tiempo y recomendamos nuevamente que la gente se acerque a las salas cinematográficas a ver El último viaje a China. Muchísimas gracias, Pablo. Es un placer siempre hablar contigo. Lo mismo digo, y vamos a la pausa con la música de esta película. Y bueno, aprovecho antes de despedirte entonces de preguntarte un poquitito de cómo fue la elaboración de esta banda sonora también. Bueno, yo quería trabajar, yo ya había trabajado con Mariano Loiacono, que es un gran músico de jazz argentino, y me imaginaba para este viaje iniciático de Solita hacia el paraíso y hacia el reencuentro con la memoria de China, una China Zorrilla en tempo de blues. Y entonces la llamé a Mariano y digo, a ver si me ayudas a explorar todo esto con ese aspecto que tiene el jazz de ir y, y provocar la repetición, la improvisación, el juego sonoro, eh, mezclado con esta historia. Y generar un lenguaje que pudiera narrar este viaje al pasado, que inevitablemente es contar a alguien que ya no está. Así que bueno, nada, nos juntamos con Mariano, trabajamos, me junté con su orquesta, él armó, me mostró bocetos. Bueno, así fuimos trabajando, yo lo fui incluyendo en la película, le fui pidiendo otras cosas y la verdad es que yo estoy muy contento con ese trabajo. Realmente es alguien muy creativo y entiende la imagen, porque ahí también escribir música para la imagen es algo particular que no todo músico, por talentoso que sea, puede aportar, ¿no? Ujú, exactamente, pero tenemos la oportunidad de compartir entonces la música del último viaje a China, con la cual te despedimos en esta noche de domingo y muy, muy agradecidos de tu presencia. Alejandro Masi, director de El último viaje a China, aquí en Diálogo con Cultura e Imagen. Pausa musical de la mano de este mismo documental y seguimos en esta noche de domingo fría, pero cálida a partir de los recuerdos. Gracias.
En composición e interpretación de Mariano Loyacono, acabamos de compartir la música original perteneciente al film El último viaje a China, con dirección de Alejandro Massi. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. Z Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Z Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Con motivo de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, la Embajada de la República de Chipre en Argentina presenta a la reconocida intérprete chipriota Vakia Stavru, por primera vez en nuestro país, con Soñando lo Europeo, un puente musical entre Chipre y Argentina. Una cita imperdible, martes 12 de mayo, 20 horas, Palacio Libertad, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Tickets e informes en Facebook y en el Instagram de la Embajada de Chipre en la Argentina. Promoción auspiciada por Radio Cultura. ¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino. La anécdota fue que yo estaba en Montevideo hace 1000 años, y antes de venirme a vivir acá, o sea que... Y me entero que estaba Borges. Y en Montevideo se sabe cuáles son los lugares donde, si está Borges, donde lo llevaron, ¿no? Que estaba como establecido, iba al golf, que era ahí en plena ciudad, que en general los golf quedan lejos de la ciudad. Eso daba la vuelta por la calle principal del centro y te encontrabas jugando y tirándolo con la... Y entonces estaba en el golf con un grupo de muchachos jóvenes que lo habían invitado, críticos de teatro, de literatura, todo eso. Y yo fui de colada. Y además los uruguayos nos metemos de cualquier lado porque somos todos amigos de todos. Todos sabemos dónde vivimos y tal. Y yo entré al golf. Y me acerco a la mesa y estaba Borges y los muchachos. Y le dije, Borges, yo no estoy invitada a esta fiesta, pero supe que estaba usted y no pude resistir la tentación. Y lo vengo a saludar. Entonces me siento ahí al lado de él. Y entonces los muchachos empiezan a hacerme los elogios, un poco de cumplimiento. Es una actriz del elenco oficial de acá, de la Comedia Nacional. Se llama China Zorrilla. Es nieta del poeta de Juan Zorrilla de San Martín. Y ante el estupor de todos, Borges se pone a recitar Tabaré de memoria. Yo no podía creer eso. Era como si le hubiera aplaudido a una multitud. Y el estupor y el asombro de los críticos, que han estudiado Tabaré en el colegio, pero que piensan, como mucha gente joven, que ese viejo poeta ya no existe más. Y Borges se lo recita de memoria, cuando los chicos vuelven a los libros y repasan esa... Fue el aplauso más grande que le di a mi abuelo en su vida, ¿no? Y yo fui la única testigo. Era para que yo lo disfrutara.
Bueno, de todas las cosas de Jorge Luis Borges que se pensaron en leer hoy acá, a alguien le pareció muy oportuno y lo felicito, una milonga que se llama Milonga para los Orientales. Todavía hoy, yo que vivo en Argentina hace muchos años, hay gente que me llama la oriental. Esta es una de las genialidades que escribió Borges, pero esta se puede leer y aprender y decirla sonriente porque hace un juego. Milonga que este porteño dedica a los orientales, agradeciendo memorias de tardes y de ceibales. El sabor del oriental con estas palabras pinto. Es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Milonga de tantas cosas que se van quedando lejos. La quinta con mirador y el zócalo de azulejos. Milonga de los troperos que hartos de tierra y camino pitaban tabaco negro en el paso del molino. Milonga del olvidado que muere y que no se queja. Milonga de la garganta tajeada de oreja a oreja. Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo tiene los mismos colores, las dos banderas. Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita. Y de este modo, con la música de El último viaje a China y además el recuerdo fundamental a dos figuras totalmente diametralmente opuestas de lo que significa el cine del mundo, como son Marilyn Monroe y China Zorrilla, pero que se amalgaman en el lugar incontrastable del mito artístico. Ponemos aquí punto final a esta emisión de Cultura en Imagen, agradeciéndole a usted su permanencia en la sintonía digital de Radio Cultura y además en la posibilidad de compartir lo que significa el marco y el entorno de calidez de los grandes recuerdos, como los que, de la mano de Alejandro Mazzi, un director absolutamente fundamental del cine argentino y que nos devuelve un trabajo de enorme calidez como es El último viaje a China, con el protagónico de Soledad Silveira y Carlos Perciavale en un diálogo íntimo que permite desentrañar un documental inolvidable. Ponemos aquí punto final a esta edición de domingo de Cultura en Imagen. Gracias a Nicolás Giancalini en la operación técnica y sobre todo gracias a usted por estar nuevamente presente del otro lado y le damos la despedida hasta dentro de 7 días. Pero recuerde, lo fundamental es que dentro de 7 días nos reencontramos y mientras tanto vea cine en el cine. Gracias y muy buena suerte. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. Con motivo de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, la Embajada de la República de Chipre en Argentina presenta a la reconocida intérprete chipriota Vakia Stavru, por primera vez en nuestro país, con Soñando lo Europeo, un puente musical entre Chipre y Argentina. Una cita imperdible, martes 12 de mayo, 20 horas. Palacio Libertad, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Tickets e informes en Facebook y en el Instagram de la Embajada de Chipre en la Argentina. Promoción auspiciada por Radio Cultura. Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato, Gioia Mia,
Un verano en Sicilia, ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.